Cuando miramos al cielo nocturno y vemos el destello fugaz de una estrella que parece deslizarse por unos segundos antes de desaparecer, lo que estamos presenciando no es en realidad una estrella, sino un meteoro. Este fenómeno, que ha fascinado a la humanidad desde tiempos ancestrales, es el resultado de un proceso físico y químico extraordinario que convierte a pequeños fragmentos cósmicos en auténticos espectáculos de luz. Detrás de cada trazo luminoso hay una historia cósmica que se remonta a los orígenes del sistema solar, y comprenderlo requiere sumergirse en el lenguaje de la física, la química y la astronomía. Un meteoro es, en esencia, el resultado de la entrada de un meteoroide en la atmósfera terrestre. Un meteoroide es un fragmento de roca o metal, generalmente pequeño, desde partículas del tamaño de un grano de arena hasta rocas de varios metros de diámetro, que viaja por el espacio. Cuando uno de estos objetos entra en contacto con la atmósfera de la Tierra a velocidades que pueden superar los 70 kilómetros por segundo, la fricción con las moléculas del aire produce un calentamiento extremo, generando luz-calor y, en algunos casos, sonido. Este destello luminoso es lo que llamamos meteoro o estrella fugaz. Si el objeto es lo suficientemente grande como para no desintegrarse completamente y alcanza la superficie terrestre, entonces lo llamamos meteorito. El proceso que transforma un meteoroide invisible en un meteoro brillante comienza con la interacción entre la partícula cósmica y las capas superiores de la atmósfera. Aunque solemos pensar que el aire es liviano o incluso inexistente en esas alturas, la realidad es que incluso una densidad extremadamente baja, combinada con velocidades tan colosales, es suficiente para producir un choque violento. El aire no solo frena al objeto, lo comprime, lo ioniza y lo convierte en un plasma incandescente. La energía liberada en ese choque es tan grande que basta para hacer brillar al meteoro en una fracción de segundo, dejando tras de sí un trazo luminoso. Pero lo más fascinante ocurre en el detalle: los colores del meteoro. No todos los meteoros brillan de la misma manera. Algunos dejan estelas blancas intensas, otros se tiñen de verde, azul, amarillo o incluso púrpura. Y esta diversidad cromática no es producto del azar ni de un simple juego de luces. Los colores que vemos en los meteoros son la manifestación de un principio fundamental de la física: la emisión de radiación característica de cada elemento químico. Cuando los átomos del meteoro, y también del aire que lo rodea, se excitan por el calor extremo y las colisiones, sus electrones saltan a niveles de energía superiores. Al regresar a su estado original, liberan la energía sobrante en forma de fotones. La longitud de onda de esos fotones, y por tanto, el color que percibimos, depende de la estructura de cada átomo. Es decir, cada elemento químico emite un color específico, una firma luminosa que permite identificarlo. Los meteoros ricos en sodio, por ejemplo, suelen producir un resplandor amarillo anaranjado muy característico. El sodio, cuyos espectros de emisión son tan distintivos que se usan incluso en lámparas de alumbrado público, revela su presencia en los cielos nocturnos de manera inconfundible. Si un meteoro se enciende con un trazo dorado brillante, es muy probable que contenga cantidades significativas de sodio. El magnesio, en cambio, aporta un resplandor blanco plateado. Muchos meteoros intensos, especialmente los que forman parte de lluvias famosas como las Perseidas, deben gran parte de su espectacular brillo al magnesio. La luz que emite es tan intensa que, en ocasiones, puede proyectar sombras en el suelo, como si fuera una miniatura del Sol atravesando la atmósfera. El hierro y el níquel, dos metales abundantes en muchos meteoritos, suelen producir destellos azulados o verdosos. Este brillo frío contrasta con los tonos cálidos del sodio y crea un efecto visual hipnótico. La presencia de hierro y níquel no solo nos habla de la composición del meteoro, sino que también nos conecta con la historia de la formación planetaria
ya que estos metales son comunes en los núcleos de planetas y asteroides. El calcio, por su parte, ofrece un espectáculo menos frecuente pero igualmente impresionante: destellos violáceos. Estos tonos púrpuras, aunque más difíciles de distinguir a simple vista, son una prueba de la complejidad química que encierra cada meteoro. Cuando aparecen, pintan el cielo con un matiz inesperado que parece sacado de un lienzo surrealista. Además de estos elementos, otros como el potasio, el silicio o incluso el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera también participan en el espectáculo. El oxígeno, al ionizarse, puede producir destellos verdosos, mientras que el nitrógeno excita emisiones rojizas. De hecho, muchos de los colores que vemos en los meteoros no provienen exclusivamente del objeto en sí, sino de la interacción con la atmósfera terrestre, lo que convierte a cada meteoro en una obra de arte colaborativa entre el cosmos y nuestro planeta. La velocidad de entrada también es un factor crucial en el color y brillo del meteoro. Los meteoros más rápidos, como los pertenecientes a las Leónidas, que pueden superar los 70 kilómetros por segundo, alcanzan temperaturas mucho más altas y producen emisiones más energéticas, con colores más intensos y brillantes. Los meteoros más lentos, en cambio, tienden a mostrar colores más suaves y menos variados. Desde un punto de vista científico, estudiar los colores de los meteoros no es solo una cuestión estética, sino una herramienta fundamental para la astronomía. A través de técnicas de espectroscopía, los astrónomos pueden descomponer la luz de un meteoro y analizarla en detalle. Cada línea en el espectro corresponde a una transición electrónica específica de un elemento químico. Así, observando un meteoro que dura apenas segundos en el cielo, los científicos pueden obtener información precisa sobre su composición, su origen y hasta su relación con asteroides o cometas conocidos. Por ejemplo, las lluvias de meteoros como las Perseidas, las Gemínidas o las Leónidas han sido estudiadas extensamente con espectroscopios, revelando que muchos de sus meteoros provienen de restos de cometas o de asteroides específicos. Estos estudios permiten rastrear la historia del sistema solar y entender mejor cómo se distribuyen los materiales en nuestra vecindad cósmica. Los meteoros también nos enseñan sobre los procesos físicos de entrada atmosférica, el fenómeno de la ablación, la pérdida progresiva de masa del meteoro a medida que se calienta y se fragmenta. Depende de su composición, tamaño y velocidad. Los colores observados pueden indicar no solo los elementos presentes, sino también la manera en que el meteoro se fragmenta y se desintegra. Más allá de la ciencia, los meteoros han tenido un profundo impacto cultural en la humanidad. Desde las primeras civilizaciones, las estrellas fugaces fueron interpretadas como señales divinas, presagios o mensajes de los dioses. El hecho de que aparezcan de manera inesperada en el cielo nocturno, brillen intensamente y luego desaparezcan sin dejar rastro, les otorgó un aura de misterio y poder. En muchas culturas, pedir un deseo al ver una estrella fugaz se convirtió en una tradición que sobrevive hasta hoy, aunque ahora sepamos que detrás de esa luz no hay magia sobrenatural, sino procesos físicos universales. Sin embargo, lo verdaderamente poético es que la ciencia y la cultura no se contradicen, sino que se complementan. Saber que una estrella fugaz es en realidad un fragmento cósmico viajando a velocidades increíbles y encendiéndose en la atmósfera no le quita belleza al fenómeno. Al contrario, añade una capa de asombro. Entender que ese destello es un mensaje del espacio, una huella luminosa de los materiales que formaron planetas y estrellas, transforma el acto de mirar al cielo en un ejercicio de conexión con el universo. Los colores de los meteoros son entonces un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo cósmico. Cada destello amarillo, verde o azul es un recordatorio de que nuestro planeta no está aislado, sino inmerso en un entorno dinámico en el que fragmentos de roca y metal siguen viajando, chocando, iluminando y contando historias.
El estudio detallado de estos fenómenos es también crucial para la seguridad terrestre. Meteoros más grandes, conocidos como bólidos o bolas de fuego, pueden liberar enormes cantidades de energía al desintegrarse, produciendo ondas de choque que llegan al suelo. El evento de Chelyabinsk en 2013 es un ejemplo claro. Un meteoro de unos 20 metros de diámetro explotó en la atmósfera sobre Rusia, liberando una energía equivalente a varias decenas de bombas nucleares y causando daños materiales y heridas a miles de personas debido a las ondas expansivas. Analizar los colores, el brillo y la fragmentación de estos eventos ayuda a estimar su tamaño, composición y potencial peligro. En conclusión, los meteoros no son simples destellos en el cielo, son cápsulas de información cósmica, mensajeros de tiempos y lugares remotos que, al arder en nuestra atmósfera, nos regalan tanto belleza visual como conocimiento científico. Sus colores son códigos luminosos que revelan secretos de su composición y de los procesos físicos que los gobiernan. Y aunque su existencia se reduce a unos segundos de resplandor, el impacto que dejan en nuestra mente, en nuestra ciencia y en nuestra cultura perdura mucho más allá de su fugaz aparición. Al avanzar en el análisis de los meteoros y los colores que exhiben durante su entrada atmosférica, resulta inevitable explorar la relación entre estos destellos y la naturaleza misma de los cuerpos progenitores, asteroides y cometas. Ambos representan dos reservorios fundamentales de material cósmico en el sistema solar, pero sus diferencias en composición y origen se reflejan en los espectáculos luminosos que generan. Los asteroides, compuestos principalmente de roca y metal, tienden a producir meteoros cuyas emisiones espectrales se asocian a elementos como hierro, níquel, magnesio y silicio. Estos meteoros suelen presentar brillos intensos en tonalidades blanquecinas o verdosas, con una incandescencia sostenida debido a la densidad del material. Por el contrario, los cometas, ricos en compuestos volátiles como agua, dióxido de carbono, amoníaco y metano, engendran meteoros más frágiles y fugaces, cuyo resplandor se acompaña de emisiones procedentes de gases excitados, en particular oxígeno y nitrógeno, responsables de tonos rojizos, verdosos o azulados. Cada lluvia de meteoros es, en esencia, una firma de su progenitor. Por ejemplo, las Perseidas, asociadas con el cometa Swift-Tuttle, muestran una frecuencia elevada de meteoros rápidos que a menudo generan destellos verdes debido a la interacción entre magnesio y oxígeno excitado. Las Gemínidas, en cambio, provienen del asteroide 300-200 Phaethon, y su particularidad radica en producir meteoros brillantes de tonalidad blanca y azulada, una señal clara del contenido de metales como hierro y silicio. Así, observar una lluvia de meteoros no solo es presenciar un fenómeno estético, sino participar en un acto de lectura astronómica donde el cielo revela en colores fugaces la historia química de los cuerpos que orbitan más allá de la Tierra. El estudio sistemático de estos fenómenos ha llevado a la creación de catálogos detallados que clasifican los colores predominantes de los meteoros según su procedencia. Dichos registros han permitido establecer correlaciones entre el espectro visible y la mineralogía cósmica, confirmando la utilidad de la espectroscopia atmosférica como herramienta de astrofísica. Pero lo más fascinante es que no solo se trata de un ejercicio científico. Para las culturas humanas, desde tiempos antiguos, estos destellos fueron interpretados como mensajes divinos, presagios o símbolos del vínculo entre el cielo y la tierra. Las crónicas de civilizaciones como los babilonios, los mayas o los griegos hacen referencia a lluvias de meteoros y bolas de fuego que cruzaban el firmamento. Aunque en aquel entonces carecían del conocimiento físico para comprender el fenómeno, la intensidad de los colores y la fugacidad del evento los convertían en espectáculos cargados de misticismo. Los tonos rojizos eran interpretados como señales de guerra o destrucción, mientras que los destellos verdosos y azulados evocaban fertilidad,
renacimiento o la presencia de seres sobrenaturales. La historia cultural de los meteoros es, por tanto, un reflejo de cómo la ciencia y el mito convergen en torno a un mismo espectáculo natural. En el ámbito moderno, la observación instrumental ha desplazado al mito, pero el impacto emocional de los colores sigue intacto. Incluso hoy, un observador que presencia un meteoro verde brillante cruzando el cielo nocturno experimenta una mezcla de asombro y desconcierto. Esa reacción visceral se debe a la rareza del evento. Aunque la Tierra es bombardeada constantemente por micrometeoritos, los destellos visibles, y más aún aquellos con tonalidades inusuales, son poco frecuentes. La percepción de exclusividad potencia el valor estético y científico del fenómeno. Un aspecto esencial para comprender en profundidad el color de los meteoros es la termodinámica de la ablación. Este proceso describe la pérdida progresiva de masa del objeto a medida que se calienta en la atmósfera. Durante la ablación, los materiales superficiales se funden, vaporizan y se dispersan en forma de plasma. La tasa de ablación depende de factores como la velocidad, el ángulo de entrada, la densidad del objeto y su composición. La relación entre estos parámetros no es lineal. Un incremento leve en la velocidad puede multiplicar exponencialmente la energía liberada, alterando radicalmente el color y la intensidad del destello. Por ejemplo, un meteoro de composición mixta con sodio, magnesio y hierro puede mostrar inicialmente un tono amarillento, dominado por el sodio. Sin embargo, conforme la ablación progresa y el sodio superficial se consume rápidamente, emergen emisiones más intensas de magnesio y hierro, lo que provoca un cambio hacia tonalidades verdes o azuladas. Este fenómeno de evolución cromática en cuestión de segundos es uno de los aspectos más fascinantes para los investigadores, pues revela la estructura interna del meteoro como si se tratara de una tomografía luminosa en pleno vuelo. La relación entre la ablación y la dinámica atmosférica también se manifiesta en la fragmentación. Muchos meteoros no se desintegran de manera uniforme, sino que estallan en varios fragmentos que generan destellos múltiples. Cada fragmento, al ser más pequeño, alcanza su punto de ablación en momentos distintos, produciendo chispazos intermitentes de distintos colores. Este espectáculo, conocido como meteoro explosivo o bólido fragmentado, es un evento particularmente apreciado por los observadores y extremadamente valioso para la ciencia, pues ofrece la posibilidad de analizar simultáneamente varias composiciones en un solo evento. Otro fenómeno digno de atención es el de las estelas persistentes. Algunos meteoros, especialmente los más brillantes, dejan tras de sí una línea luminosa que permanece visible durante segundos o incluso minutos. Estas estelas, que a veces presentan colores cambiantes, no son producto directo del meteoro, sino de la excitación prolongada del aire y de las reacciones químicas secundarias en la atmósfera. El oxígeno atómico, en particular, puede producir resplandores verdosos que persisten tras el paso del objeto. La observación detallada de estas estelas proporciona información adicional sobre la interacción meteoro-atmósfera, así como sobre la dinámica de los vientos a gran altitud. En el marco más amplio de la investigación espacial, los meteoros representan un puente entre la astronomía observacional y la exploración directa. Los meteoritos, fragmentos que logran sobrevivir a la entrada y alcanzar la superficie terrestre, complementan la información obtenida de los colores. Mientras que el análisis espectral revela la composición en el aire, el estudio de meteoritos en laboratorios terrestres permite confirmar y detallar esa información, identificando minerales específicos y determinando la proporción de isótopos. Juntos, ambos enfoques permiten reconstruir el linaje cósmico del objeto y su relación con los procesos de formación planetaria. En este punto, conviene señalar que no todos los meteoros brillan con colores visibles. Muchos de ellos, especialmente los más pequeños, generan destellos débiles o incluso invisibles al ojo humano.
En estos casos, es la instrumentación sensible al infrarrojo o al ultravioleta la que capta emisiones fuera del rango visible. Esto demuestra que el fenómeno de los meteoros es aún más complejo de lo que percibimos. Lo que vemos es solo una fracción del espectro total, un recorte limitado por la biología de nuestra visión. En realidad, cada meteoro emite una sinfonía completa de radiación que se extiende desde el ultravioleta al infrarrojo, una sinfonía que la ciencia moderna está aprendiendo a interpretar con mayor precisión. Al ampliar esta visión, descubrimos que el estudio de los colores meteóricos no solo concierne al sistema solar. Fenómenos similares pueden ocurrir en atmósferas de otros planetas. Por ejemplo, si un meteoro penetrara la atmósfera de Marte, rica en dióxido de carbono, los colores resultantes serían distintos a los que vemos en la Tierra. Del mismo modo, en planetas gigantes con atmósferas dominadas por hidrógeno y helio, los destellos podrían adoptar tonalidades completamente ajenas a nuestra experiencia visual. Esto abre la posibilidad de utilizar la teoría de ablación y espectroscopia meteórica como modelo para interpretar fenómenos luminosos en otros mundos. La investigación interdisciplinaria en este campo no se limita a la astronomía. Los avances en física de plasmas, química atmosférica y dinámica de fluidos contribuyen a perfeccionar los modelos que explican la variedad cromática de los meteoros. Incluso la ingeniería aeroespacial se beneficia de este conocimiento, pues el estudio de la ablación meteórica ofrece analogías útiles para el diseño de escudos térmicos en naves espaciales. Al fin y al cabo, tanto un meteoro como una cápsula espacial enfrentan el mismo desafío fundamental: sobrevivir al roce brutal con la atmósfera a velocidades hipersónicas. Así, lo que comienza como un destello fugaz en el cielo nocturno se convierte en un campo de conocimiento que abarca desde la historia cultural de la humanidad hasta la ingeniería del futuro. El color de los meteoros no es solo un fenómeno estético, es un lenguaje cósmico que, al ser descifrado, revela la química de los cuerpos celestes, la dinámica de las atmósferas y la universalidad de las leyes físicas. Cuando un meteoro surca el cielo y deja tras de sí una estela de luz coloreada, lo que observamos es mucho más que un espectáculo visual pasajero. En realidad, estamos presenciando un fenómeno que resume procesos físicos, químicos y astronómicos que conectan la Tierra con el resto del cosmos. Cada chispa, cada matiz cromático es un mensaje cifrado en longitudes de onda, un testimonio de la historia del universo, materializado en un fragmento rocoso que viaja desde los confines del sistema solar o incluso desde más allá de sus límites. Para comprender en profundidad este fenómeno y descifrar su significado, debemos avanzar hacia un análisis exhaustivo que combine física atmosférica, espectroscopía, geología planetaria e historia cultural. El estudio del color de los meteoros no se limita únicamente a la fascinación visual que despierta en quienes lo contemplan. Es, ante todo, una herramienta científica. Los astrónomos y astrofísicos han desarrollado técnicas avanzadas de espectroscopía que permiten registrar en tiempo real la luz emitida por los fragmentos meteóricos en el proceso de ablación. Cuando la fricción atmosférica convierte el material sólido en plasma, los electrones de los átomos se excitan y, al retornar a niveles de menor energía, emiten fotones en frecuencias específicas. Estas frecuencias son identificadas como líneas espectrales, las cuales actúan como una huella digital inconfundible de los elementos presentes. Este principio ha sido utilizado, por ejemplo, en estudios de lluvias de meteoros como las Perseidas o las Leónidas. Los investigadores despliegan redes de espectrógrafos que capturan simultáneamente decenas de trayectorias meteóricas. De este modo, se ha confirmado que los meteoros asociados con cometas presentan abundancia de sodio y magnesio, mientras que los fragmentos provenientes de asteroides tienden a mostrar mayores concentraciones de hierro y níquel. Así,
Observar un destello amarillo durante una lluvia meteórica puede sugerir la presencia de sodio volátil, mientras que un resplandor azulado intenso puede indicar una fracción significativa de metales de transición. Ahora bien, el color no es un indicador absoluto y aislado. Intervienen otros factores como la velocidad de entrada y el ángulo de impacto. Meteoros de alta velocidad, como los de las Leónidas, que pueden superar los 70 km/h, generan temperaturas tan extremas que tienden a sobreexponer la emisión de ciertos elementos, produciendo un resplandor más blanco y brillante, casi cegador. En cambio, meteoros lentos, de apenas 11 km/h, como algunos asociados con asteroides cercanos a la Tierra, permiten distinguir con mayor claridad las transiciones específicas de cada elemento. La densidad atmosférica en la altitud de entrada también influye. Un meteoro que se fragmenta a gran altura deja una estela verdosa o azulada más difusa, mientras que uno que penetra hasta capas más densas suele producir tonos rojizos y naranjas, resultado de la interacción con moléculas de oxígeno y nitrógeno excitadas. La investigación de estos colores no se limita a la teoría. Existen casos documentados de grandes bólidos, meteoros especialmente brillantes que pueden superar la luminosidad de Venus, que han sido estudiados con gran detalle. El evento de Chelyabinsk en 2013 es un ejemplo paradigmático. Un objeto de aproximadamente 20 metros de diámetro ingresó a la atmósfera terrestre sobre Rusia a una velocidad de 19 km/h. La fricción generó temperaturas de miles de grados, y la explosión aérea liberó una energía equivalente a más de 400 kilotones de TNT. Los registros espectroscópicos mostraron emisiones intensas en las líneas del hierro y del magnesio, confirmando la naturaleza metálica del objeto. El resplandor, captado en múltiples cámaras de seguridad, se tornó blanco azulado en el instante de máxima luminosidad, antes de fragmentarse y liberar una onda expansiva que rompió miles de ventanas en la ciudad. Pero mucho antes de Chelyabinsk, la humanidad ya había presenciado fenómenos aún más enigmáticos. En 1908, en Tunguska, Siberia, un objeto de entre 50 y 60 metros explotó en la atmósfera, liberando una energía equivalente a 15 megatones. Aunque no se recuperaron meteoritos, los testimonios de la época hablan de un resplandor azulado que iluminó el cielo durante varias noches. Las emisiones de larga duración, detectadas incluso a miles de kilómetros de distancia, han sido interpretadas como resultado de partículas finas suspendidas en la estratosfera que dispersaban la luz solar, generando efectos similares a los de una aurora. Ese evento aún se estudia como un ejemplo extremo de interacción meteórica con la atmósfera terrestre y refuerza la importancia de registrar no solo el color, sino la persistencia y la extensión de los fenómenos luminosos. Desde un punto de vista cultural, los colores de los meteoros han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En la antigua China, los cronistas imperiales detallaban apariciones de estrellas fugaces verdes como presagios de cambios dinásticos. Los griegos y romanos consideraban que los meteoros de tonos rojizos eran señales de guerras venideras, asociando el color con Marte, el dios de la guerra. En Mesoamérica, los mayas relacionaban los destellos amarillos y dorados con mensajes divinos vinculados al sol y al maíz. Estos relatos, aunque interpretados desde la cosmovisión mítica, reflejan una observación cuidadosa y sistemática de los matices celestes que acompañaban a los fenómenos meteóricos. Hoy en día, la astronomía ha transformado esa fascinación en un campo riguroso de estudio. Los colores de los meteoros son analizados mediante espectroscopía de alta resolución, que no solo identifica elementos químicos, sino que también permite estimar la abundancia relativa de cada uno. Esto se traduce en una química comparada entre los cuerpos menores del sistema solar, aportando claves para comprender los procesos de diferenciación planetaria. Por ejemplo, la alta proporción de magnesio y hierro en ciertos meteoros
refuerza la hipótesis de que provienen de asteroides que, en su interior, experimentaron procesos de fusión parcial. Así, cada trazo de luz es en realidad un archivo cósmico que revela la historia de un cuerpo progenitor mucho mayor. Otro aspecto fundamental en el estudio de meteoros es la simulación computacional. Gracias a modelos numéricos avanzados, los investigadores pueden recrear la trayectoria, la ablación y la emisión espectral de un meteoro en condiciones específicas. Estos modelos incorporan parámetros como velocidad inicial, composición mineralógica, densidad atmosférica local y ángulo de entrada. El resultado es una predicción precisa del brillo y del color esperados en distintas fases de la desintegración. Estas simulaciones han permitido, por ejemplo, anticipar cómo se verían eventos futuros de lluvias meteóricas intensas y planificar su observación con instrumentos adecuados. El impacto de los meteoros no es solo un fenómeno físico o astronómico, también es geológico. Cada fragmento que logra sobrevivir a la abrasadora entrada atmosférica y alcanza la superficie terrestre se convierte en un meteorito, un testimonio tangible de la química cósmica. El estudio de meteoritos caídos tras la observación de un bólido coloreado permite correlacionar directamente las emisiones espectrales con la composición mineralógica del objeto. Así, cuando un meteoro emite un destello verdoso intenso y tras su recuperación, se confirma la presencia de olivino rico en hierro, se establece un vínculo directo entre la física de la ablación y la mineralogía resultante. Este puente entre observación astronómica y análisis de laboratorio es lo que da a los meteoros un valor científico tan extraordinario. Incluso el color de la estela persistente, aquella línea luminosa que puede permanecer varios minutos tras el paso de un meteoro brillante, aporta información. Estas estelas son producto de la recombinación iónica en la atmósfera y pueden revelar interacciones con moléculas como el oxígeno y el nitrógeno. Dependiendo de la altitud y las condiciones atmosféricas, la estela puede mostrar tonalidades rojizas, anaranjadas o verdosas. Su estudio contribuye a entender no solo la naturaleza del meteoro, sino también la dinámica atmosférica en las capas superiores, donde resulta difícil realizar mediciones directas con sondas. Por todo ello, hablar de colores en meteoros es hablar de una ciencia interdisciplinaria. Es conectar la física atómica con la astronomía observacional, la geología planetaria con la historia cultural de la humanidad y la química de laboratorio con la dinámica atmosférica. Cada matiz observado es, en definitiva, un punto de unión entre el cielo y la tierra, entre lo que fue y lo que está por venir. La investigación futura apunta a redes globales de espectroscopía automática, capaces de registrar miles de meteoros cada noche en todo el planeta. Con ello, se construirá una base de datos inmensa que permitirá trazar un mapa químico de los cuerpos menores que cruzan nuestro entorno cósmico. Al mismo tiempo, se planea integrar inteligencia artificial para analizar patrones espectrales y detectar rápidamente anomalías, como posibles fragmentos de cometas interestelares similares a Oumuamua o Borisov. Si uno de estos visitantes interestelares dejara un meteoro en nuestra atmósfera, su firma cromática sería la primera pista de su origen más allá del sistema solar. Así, el simple acto de levantar la vista y observar un destello fugaz adquiere un nuevo significado. No es solo un momento estético ni un mito ancestral. Es la oportunidad de conectar con la historia química del universo, de descifrar secretos ocultos en la luz que emite un fragmento al morir en nuestra atmósfera. El cielo nocturno, pintado brevemente con trazos de color, se convierte en un laboratorio natural donde la ciencia, la filosofía y la cultura se encuentran. En conclusión, la comprensión científica del color de los meteoros es una ventana abierta hacia el pasado y el futuro del cosmos. Nos permite rastrear la evolución de cuerpos primitivos, anticipar riesgos de impacto, mejorar nuestro conocimiento de la atmósfera y al mismo tiempo mantener viva la fascinación humana por los cielos.
Cada chispa que cruza la bóveda nocturna nos recuerda que, en la vastedad del universo, la Tierra no está aislada, sino bañada constantemente por mensajes luminosos que provienen de rincones remotos. Interpretarlos es, en última instancia, nuestra forma de leer la historia escrita en las estrellas. Hola a todos. Antes de terminar este video, quiero tomarme un momento para agradecerte por estar aquí conmigo. Tu presencia y apoyo significan muchísimo para mí y para esta comunidad que estamos construyendo juntos. Si el contenido que acabas de ver te ha resultado útil o interesante, te invito a que me ayudes con un me gusta. Puede parecer un gesto pequeño, pero tiene un impacto enorme en el crecimiento del canal y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ti. ¿Sabes qué? Me encantaría tenerte como parte permanente de esta familia. Si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Al suscribirte, no solo te mantendrás al día con todo el contenido nuevo, sino que también serás de los primeros en acceder a recursos exclusivos que he preparado especialmente para ayudarte en tu camino hacia el éxito. Y ya que estamos en ello, no olvides activar la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video y no te perderás ningún contenido que podría ser justo lo que necesitas para dar el siguiente paso en tu desarrollo. Si crees que este video puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. El conocimiento que compartimos aquí puede ser exactamente lo que otra persona está buscando para avanzar en su camino. Me encantaría conocer tu opinión sobre el tema que hemos tratado hoy. Déjame tus comentarios abajo. Tus experiencias, preguntas o sugerencias son muy valiosas para mí y para toda la comunidad. Tu participación hace que este espacio sea más enriquecedor para todos. Recuerda que estoy aquí para apoyarte en tu desarrollo y crecimiento. Cada video que creo está pensado para aportarte valor real y ayudarte a alcanzar tus metas. Nos vemos en el próximo video con más contenido que te ayudará a seguir creciendo. Gracias por tu tiempo y por ser parte de esta increíble comunidad. Hasta la próxima.